seguir hablando acerca de Cristo, la verdad presente, o Cristo como verdad presente, y vamos a seguir desarrollando un poquito, aunque me van a permitir, aunque sea compartirlo un momento, pero ese clean es que estamos transmitiendo en directo. Es el aviso que llega para los despistados, ¿eh? Entonces, vamos a seguir con esa temática porque consideramos que es importantísimo que nosotros podamos crecer cada vez más en este entendimiento, dejando siempre cosas muy claras y dejando siempre pues algunos puntos sobre la mesa, por así decirlo, que creemos que deben ser establecidos de manera clara. Permítame que aquí yo rápido hago todo esto. Pero si quiere vayamos abriendo nuestras Biblias en Gálatas capítulo 1 una vez más, para que podamos seguir viendo acerca de esto. Gálatas capítulo 1. Y así de esa manera podemos avanzar en lo que estamos viendo acerca del Evangelio y de la importancia de entender el Evangelio puro, el Evangelio sin añadiduras, el Evangelio de nuestro amado Señor Jesucristo sin mezclas. Y qué importante es que nosotros podamos entender eso y que podamos crecer en ese conocimiento cada vez más, porque lamentablemente lo que nosotros vemos hoy en día es mucha mezcla, mucha mala interpretación, mucho, bueno, ¿cómo podríamos decirle? A veces no nos gusta usar esa palabra, pero también hay mucha manipulación. Esa es la realidad y no debemos tampoco ignorarla. Ya estoy acabando de compartir. Te dice, Kenneth, deja ya el teléfono. Tienes razón, pero es solo un segundo. Que ya, es que así los que están por otros lados y nos han dicho, por favor, ¿lo van a compartir? Sí, lo transmitimos. Entonces, Gálatas capítulo 1, versículo 6 en adelante dice lo siguiente: me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. Recuerde que yo estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Yo sé que hace ya un mes que nos encontramos, ¿no? Hace ya un tiempecito, de hecho un poquito más, no, más o menos un mes, porque creo que fue por ahí, también en estas fechas de septiembre. Y lo último que hemos empezado a ver es, bueno, cómo se tergiversa el evangelio. La palabra o la Reina Valera 60 habla de pervertir, ¿verdad? Y obviamente lo que es el evangelio en sí, el evangelio no puede ser pervertido. El evangelio es el que es, no puede ser adulterado, no puede ser pervertido. Pero como bien indica aquí, dice que ciertos individuos están sembrando confusión y quieren pervertirlo. Y lo que estamos empezando a ver es cómo se pervierte el evangelio. Es decir, amados, una de las funciones claves para mí, desde la luz que yo tengo, por supuesto, y nos queda mucho por aprender y nos queda mucho en lo que crecer, es que una de las funciones claves de los pastores es el cuidado del cuerpo, el cuidado de la gente, el cuidado de aquellos a los que Dios nos permite pastorear. Obviamente el pastorear es una función, pero tenemos la responsabilidad de cuidar. A veces las personas han pensado que el cuidado pastoral es simplemente pues ir a visitar cuando alguien está enfermo, lo cual se puede hacer y se hace y no hay ningún problema, o ir al hospital, pero realmente el cuidado pastoral es enseñarle a la gente a saber qué es lo que está comiendo. Fíjese que incluso el cuidado pastoral ni siquiera tiene que ver con el prohibirle a la gente que escuche ciertas cosas. Porque eso no es el cuidado pastoral, eso es convertirnos prácticamente en sectarios. Escúchenme a mí y solo a mí, porque solo yo tengo la verdad. No, el cuidado pastoral es poder enseñarle a la gente a que identifique lo que está comiendo. O, si prefiere que lo digamos de esta manera, a que identifique lo que está oyendo, aquello a lo que se está exponiendo, ¿sí? Entonces es por eso que lo que estamos haciendo a través de esta construcción, esta serie de enseñanzas Cristo Verdad Presente, es ver algunos puntos de cómo yo puedo identificar un intento de pervertir el Evangelio. No sé si me estoy explicando, ¿no?
¿Cómo yo puedo identificarlo? ¿Por qué? Porque como hemos dicho, y ahora fíjese lo fácil que ha sido, ¿no? ¡Pum! Compartimos y en este aparatito podemos escuchar a miles de predicadores, y no estoy exagerando. No estoy exagerando, ¿eh? Miles de predicadores en todos los idiomas posibles. Usted quiere escuchar predicaciones en suajili, usted va a escuchar aquí predicaciones en suajili. O sea, podemos escuchar en todos los idiomas posibles porque es fácil. De ahí que nosotros sepamos identificar, ok, ¿qué es lo que estoy comiendo? ¿De qué me estoy alimentando? Porque cuando Pablo habla de la edificación, ustedes saben, posiblemente hayan visto que estamos preparando para finales de octubre un seminario en el que vamos a hablar acerca de el fundamento y la edificación de la iglesia. Cuando Pablo habla de la edificación es porque Pablo nos enseña que se puede edificar mal, pero también se puede edificar bien. Y Pablo da unas pautas para decir, hey, vamos a edificar correctamente. No vaya a ser que estemos edificando algo que nada tenga que ver con aquello que Dios diseñó. Sabemos que en este tiempo lo único que Dios está edificando, ¿qué es? Su iglesia. Es lo único que Dios está edificando. Como ya hemos hablado en alguna ocasión, hubo una época en la que Dios estaba edificando un arca por medio de Noé. Hubo una época en la que Dios estaba edificando un tabernáculo por medio de Moisés. Y obviamente con todo el equipo de trabajo que ayuda a Moisés. Hubo una época en la que Dios estaba edificando un templo con Salomón y todos los que trabajaron a favor de ese templo, o la reconstrucción del templo. Todo eso ocurrió, pero hoy, en este año 2024, que ya prácticamente está llegando a su final, ¿qué es lo que Dios está edificando? Su iglesia. ¿Y quién es su iglesia? Los que estamos en Cristo. Obviamente su iglesia no son locales, sino que somos los que estamos en Cristo. Por eso podemos decir que aquí, en este local, hoy, se está reuniendo parte de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia Gracia y Fe Madrid se está congregando ahora aquí en este momento. Y Dios se está edificando, pero para que la edificación sea correcta, se tienen que utilizar los elementos correctos también. Por eso Pablo habla de edificar con paja, con heno, con hojarasca, que luego todo eso se evapora en un momento. Viene la llama, arde todo y desaparece. Entonces, nosotros necesitamos aprender a edificar también ¿con qué? Con los elementos correctos. Y entender la realidad del Evangelio es importantísimo. Porque ha habido mucha perversión del Evangelio, ha habido mucho tergiversar, ha habido mucho adulterar, ha habido mucha mezcla. Entonces, el primer punto que dimos en la reunión anterior es que el Evangelio se pervierte cuando se pierde su esencia. ¿Quién es la esencia del Evangelio? Cristo. La esencia del Evangelio, me va a permitir usted que se lo diga de esta manera, la esencia del Evangelio no somos usted y yo, la esencia del Evangelio es Cristo. Él es el todo. El por qué estamos nosotros aquí es Él. Claro, a nosotros se nos predicó un evangelio en el que el centro éramos nosotros. Y que todo lo que Dios hizo, lo hizo por nosotros. Y porque, repito, porque el centro somos nosotros. Pero la realidad es que el todo siempre ha sido Cristo. Entonces, cuando se pierde esa esencia, estamos pervirtiendo el evangelio. El siguiente punto, no nos paramos aquí porque lo vimos la vez anterior, el siguiente punto de cómo se tergiversa o se pervierte el evangelio es, obviamente, al perder la esencia, el enfoque del evangelio se coloca en nosotros y no en él. Y eso se convierte en algo que es una palabra rara, pero que ustedes ya conocen bien, que es el antropocentrismo. Un evangelio centrado y enfocado completamente en nosotros. Un evangelio que lo único que nos dice es Dios para ti. Dios es tu siervo. Eso es lo único que nos dice el evangelio antropocéntrico. O humanista, como quiera decirlo, pero es donde el ser humano está en el centro. Y Dios se ha convertido en nuestro siervo. Dios, tienes que sanarme. Dios, tienes que prosperarme. Dios, quiere un coche nuevo. Dios, quiere una casa nueva. Entonces, ahí se pierde, al perder la esencia, se transforma el evangelio en el que el todo es Cristo, se transforma en el que el todo somos nosotros. Y que aquel que es soberano y que es Dios y que recuerde
que la base de teología, cuando usted estudia teología, una de las bases y de lo primero que nos enseñan es que Dios no necesita de nosotros para ser Dios, porque Él ya es Dios. Eso es la teología. Él ha sido Dios siempre. Dios nunca necesitó de nosotros. Pero sin embargo, fíjese cómo ha ido evolucionando la cosa, que ahora nos hemos colocado en un punto en el que Dios nos necesita y que nosotros podemos tenerle a Él como nuestro siervo. Y que Él vaya haciendo lo que nosotros le digamos. ¿Por qué? Porque el Evangelio se ha vuelto antropocéntrico. Puedes lograr todo lo que te propongas. Sacamos versículos fuera de contexto y los acoplamos a nuestro caminar. Decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Claro, imagínese. Esa frase dice lo que dice, no podemos negarlo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero claro, hay que mirar todo el contexto. Es como a veces digo yo, ¿no? Hoy se hacen famosos los reels, ¿no? Los vídeos cortitos. Pero los vídeos cortos nunca deberían sustituir una enseñanza completa. Cuando veo un vídeo corto, a mí me gustó que hace poco una persona me escribió porque subí un vídeo corto y una pastora me escribió y me dijo, pastor, ¿dónde está la enseñanza completa? Que quiero escucharla. Porque es a eso a lo que nos debería motivar el vídeo corto. No decir, mira, un vídeo que se hace viral, como se utilizan esas palabras hoy en día, ¿no? Este vídeo se ha hecho viral, dura 1 minuto, dice algo tremendo, pero ya me da igual todo lo demás. Porque se puede sacar de su contexto. Entonces imagínense que Pablo está escribiendo una carta inspirado por el Espíritu Santo, como la de Filipenses, y lo único que se hace viral es, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo demás se pierde en el olvido. Todo lo demás desaparece, no se habla de que nosotros debemos tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que se hizo obediente hasta la muerte de cruz. No, eso no interesa. Interesa Filipenses 4:13, interesa Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria, lo demás no interesa. Entonces se construye ese evangelio donde saca el campeón que está en ti. Tú lo puedes lograr todo. Tienes que ganar en todo. Yo recuerdo que se nos predicaba un evangelio donde teníamos que ganar en todo y usted veía la competitividad que había entre la gente, porque hay que ganar en todo. Si usted juega las cartas, tiene que ganar, porque como eres hijo de Dios, tienes que ganar en todo, no puedes perder nunca. Entonces, algunos hasta se agarran a los piños porque no pueden perder, porque hay que ganar. Pero no es eso lo que nos está diciendo Pablo. No es que tengo que ganar jugando al fútbol o no. Se trata de entender mi dependencia. Ese todo lo puedo en Cristo. La clave es esa. La clave no es todo lo puedo yo. La clave es mi dependencia de Él. Entender que yo dependo total y absolutamente de Él en todo lo que haga. Y cuando yo aprendo a depender de Él, significa que yo voy a estar siendo guiado y dirigido por Él. Entonces, en lo que Él me dice que haga, acorde al propósito eterno, claro que voy a poder vencer. Claro que voy a poder ganar. Si Dios nos lleva a abrir una congregación en Madrid como estamos aquí hoy, todo lo que hagamos en base a ese diseño, claro que ahí podemos. ¿Y se levantarán adversidades? Claro que se levantan adversidades, pero ahí sí podemos decir, todo lo puedo, porque estoy haciendo lo que Dios me dijo que hiciera. Ahora, cuando yo me pongo a hacer lo que a mí se me encapricha, perdónenme, pero no tengo ninguna autoridad para usar ese versículo. No tengo autoridad para decir todo lo puedo cuando hago lo que se me encapricha a mí. Por eso yo dije ayer en la reunión, lamentablemente hay congregaciones que se abren sin la aprobación del Padre. Hola, Carmen. ¿Qué le parece? Congregaciones que están funcionando sin que estén aprobadas por el Padre. O gente que está predicando sin que estén aprobados por el Padre. Y eso no significa que Dios deja de amarnos, que quede bien claro. Pero hemos creado ese evangelio antropocéntrico. Dios a tu servicio. Tú lo único que tienes que hacer es obedece y Dios estará a tu servicio. Entonces yo recuerdo que estábamos en esa época, nosotros caímos en eso también, de ordena a los ángeles, y venga, ordenamos a los ángeles, ángeles, tráeme esto, ángel, tráeme dinero, ángeles, tráiganme un postre de 3 leches, ángeles, tráiganme...
Y los ángeles ahí moviéndose para todos lados, porque les mandamos nosotros. O toma posesión de lo que es tuyo. Y la gente entonces ponía manos sobre los coches que se encuentran por la calle. Lo pisan, exacto. Entonces usted ve cuando decía, no, cuando todo lo que pisar en la planta de tu pie será tuyo. Entonces usted ve los solteros pisando a las solteras, diciendo, es mía. Entonces entran a una casa y les gusta la casa y dicen, esta casa es mía, tomo posesión de ella. ¿Y qué pasa con los dueños de la casa, pobrecitos? Este coche es mío, en el nombre de Jesús tomo posesión de él. Véngase. Entonces, siempre enfocados en nosotros, mi bienestar, todo lo que a mí me conviene. No nos hablan de estar muertos en la cruz, de haber sido crucificados. No, nos hablan de todo lo que me conviene y me interesa. Ahí está, es un evangelio antropocéntrico, en el que siempre estamos enfocados nosotros, nuestras necesidades. Obviamente, ¿esto a qué nos lleva? A que el evangelio antropocéntrico nos lleva a entender, en tercer lugar, que el evangelio se pervierte cuando no responde a la intención original del Padre. Repito, el evangelio se pervierte cuando no responde a la intención original del Padre. ¿Cuál es la intención original del Padre? Reunir todas las cosas en Cristo, que es el propósito eterno. Cuando lo que yo hago y cuando lo que yo predico no responde a esa intención original del Padre, estoy pervirtiendo el evangelio. ¿Para qué hacemos lo que hacemos? ¿Para qué queremos? ¿Está mal querer ganar más dinero? No, no está mal. La pregunta es, ¿para qué queremos ganar más dinero? Y no estamos predicando un evangelio de pobreza, que quede bien claro, porque Dios es el dueño de todo. Y Él es el Dios dueño de la plata y el oro, Él es, obviamente. Pero no estamos diciendo que debemos tener una mentalidad de pobreza, de escasez, no. Lo que estamos diciendo es, ¿cuál es mi enfoque? ¿Para qué lo quiero? Yo no sé si ustedes llegaron a escuchar eso. Usted sabe perfectamente que nosotros lo hablamos, y eso es algo que yo repito mucho, los extremos, ¿verdad? O sea, hay enseñanzas que son buenas, que están bien, hasta que nos vamos a los extremos. O como comentábamos con ellos hoy en la comida, ¿no? Hasta que metemos la mano el ser humano y, como comentaba Héctor, lo llevamos todo a lo material. Todo a la carne, a lo material. ¿No? Entonces hay cosas que son verdad, hay cosas que son reales. El reino de Dios es real. ¿Usted y yo somos gente de reino? Sí, somos gente de reino, porque Colosenses 1 dice que usted y yo hemos sido trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Es decir, eso es algo que ya ha pasado, no que tiene que pasar, sino que ya está, ya pasó, ya sucedió. Usted ya forma parte del reino. Hasta que nuevamente lo hemos llevado todo a lo material. ¿Qué es el reino? Entonces decimos, no, porque hay coches de reino, hay casas de reino, tú no puedes vestir de cualquier manera porque eres del reino, tienes que vestir ropa cara, tienes que ir a restaurantes caros, no puede ir a una hamburguesería de estas que usted ya sabe. No, porque nosotros somos ¿qué? Somos gente de reino. Entonces nuevamente tergiversamos la realidad de lo que es el evangelio, porque lo llevamos ¿a dónde? A lo material. Lo llevamos a nuestros propios intereses. Una de las cosas que hemos hablado, si usted ha podido seguir la serie de la naturaleza de generosidad, es la administración. Y entender que Dios es el dueño de todo. ¿Y nosotros qué somos? Meros administradores, simples administradores. ¿Está mal que yo quiera tener un coche nuevo? No está mal, siempre y cuando entienda que ese coche está al servicio del propósito eterno. Si lo único que quiero es tener un coche nuevo para lucirlo, como había esa predicación también, esa enseñanza en una prosperidad extrema,
que decían, no, pues si los narcotraficantes van en un Rolls Royce, pues yo también tengo que tener un Rolls Royce. Porque si ellos que son hijos del diablo, yo que soy un hijo de Dios, pues también. ¿No? No, pero aquí se trata del propósito eterno. Aquí se trata de, como a veces hemos puesto el ejemplo, de que hay personas que han ido a predicar a las selvas y un Rolls Royce no les sirve absolutamente de nada para predicar en la selva. O para predicar en la montaña a las tribus, porque tienen que subir en burro. Entonces, ¿qué hacemos con el Rolls Royce? ¿De qué nos sirve? Entonces, es saber que el evangelio verdadero, el único que existe, como nos dice aquí el apóstol Pablo, el único evangelio que existe, ¿cuál es? El que gira en torno al propósito eterno. ¿Y eso qué significa? Que siempre pondrá a Cristo como el todo. Siempre. Cuando nosotros en el año 2011 comenzamos a aprender por la gracia de Dios y luego en el 2013 comenzamos a enseñar gracia, una de las cosas que nos impactó de lo que se ha denominado también, porque usted sabe que para poner etiquetas somos los mejores, ¿no? Ahora, somos los de la verdad presente, somos los del nuevo pacto, somos los de la gracia, ¿no? Del mensaje de gracia. Pero una de las cosas que nos impactó del denominado mensaje de gracia, y era lo que siempre tratábamos de transmitirle a la gente, es que el mensaje de gracia siempre exalta a Cristo y su obra consumada. Es decir, ¿por qué hay gente que ha rechazado el mensaje de gracia? Algunos, es cierto, porque lamentablemente, pues sus fortalezas de años les han impedido avanzar, les han impedido desaprender para poder aprender un poco más, ¿verdad? Y eso es cierto, pero hay otros que han renunciado al mensaje de gracia, ¿sabe por qué? Porque les anula completamente. Porque el mensaje de gracia anula a la persona y exalta a Cristo. Entonces, claro, la persona dice, ¿y qué pasa con mi ministerio? Te has visto, ¿no? Que hay ministerios que llevan el nombre de la persona. No pone, Cristo no aparece en ese ministerio, está el nombre de la persona. El protagonista, quien sostiene este ministerio, es el nombre que acompaña a la palabra ministerio. Pero cuando viene el mensaje de gracia te dice, no, no eres tú, ni el enfoque puede estar en ti, ni la gente tiene que mirarte a ti, ni tiene que aplaudirte a ti, ni tiene que venerarte a ti, sino que el todo es Cristo. Entonces el mensaje de gracia hace que nosotros salgamos de la escena para que Cristo aparezca en escena y sea en Él en quien se pongan y se coloquen todas las miradas. Y que podamos reconocer todos nosotros como lo hacía el apóstol Pablo. ¿Qué decía Pablo? Pablo llegaba a Galacia y ¿qué decía? Aquí está Pablo. Aquí está. Vengo representando mi propio ministerio. Soy el apóstol Pablo. Y mi ministerio es el ministerio del apóstol Pablo. Y aquí está. No van a escuchar a nadie como yo, no hay nadie como yo. No, ¿qué hacía Pablo? Yo soy un vaso de barro. Lo que ustedes tienen que ver, por eso le dijo a los corintios, ¿qué hacen? ¿Qué hacen ustedes peleándose? ¿Qué hacen ustedes peleándose, poniéndose en un bando como si fuera esto un Barça Real Madrid? Yo soy de Apolos, yo soy de Pablo. ¿Qué hacen? No existe eso. Lo que ustedes tienen que ver es el tesoro que está dentro de Pablo y el tesoro que está dentro de Apolos, que es lo que nos une a todos, pero no anden discutiendo por quién es mejor, porque aquí no hay nadie mejor, aquí solo hay uno que es Cristo. Los demás somos vasos de barro, que podemos tener, hoy hablábamos también del tema de la palabra cantada, lo que en una época se denominó la revolución de la alabanza y la adoración, y de cómo lamentablemente algunos, que todavía hoy eso se ve, se ha ido a un extremo donde ahora son estrellas de la canción. Son simplemente estrellas. Sí, la letra parece que sea letra cristiana, como se suele decir, pero lo que están haciendo es ser estrellas, donde la gente les admira a ellos. Pero Pablo decía, no nos equivoquemos. Si estamos aquí vivos, es por Cristo. Y Él es el que nos sostiene. Y el enfoque tiene que estar en Él. Y la mirada tiene que estar en Él. Y cuando Pablo empezaba sus cartas, decía, Pablo, siervo de Jesucristo. Apóstol por la gracia de Dios. Decía Pablo, porque mira, pero yo soy siervo de Jesucristo.
Y sí, fui escogido. Y yo estaba equivocado completamente, era Saulo. Pero fíjese a dónde llega Pablo en Filipenses 3 a decir, pero todo aquello que yo era y todo aquello que yo vivía lo tengo por basura porque solo quiero conocerle más a Él. Porque lo importante es Él. Entonces cuando se me predica un evangelio donde Cristo no aparece, tenemos un problema. Cuando se me predica un evangelio donde la intención original de Dios no está presente, el propósito eterno no está presente, yo le digo algo, no lo haga, por favor, no lo haga, pero yo le aseguro, paséese por aquí por Madrid, vaya a congregaciones y pregúnteles cuál es el propósito eterno del Padre. A ver qué respuesta va a obtener. Triste, pero va a ser así. Porque yo no sabía del propósito eterno. 25 años de nacido de nuevo y nunca me hablaron de eso. Me hablaron prosperidad, me hablaron sanidad, al principio me hablaron legalismo, me hablaron santidad, pórtate bien, Kenneth, que te vas para abajo, que viene el rapto y te quedas, estate atento, no vayas al cine, que es pecado. Usted ya sabe mi historia. Luego me enseñaron fe, me enseñaron prosperidad, me enseñaron autoridad, gloria a Dios por ello, pero nunca me hablaron del propósito eterno. Nunca me hablaron que esa fe tiene un enfoque muy definido. Nunca me hablaron que esa autoridad que se me ha delegado tiene un enfoque muy definido. Nunca me hablaron que esa prosperidad que es real y en la cual nosotros creemos que existe en el Evangelio, tampoco tenía un enfoque definido. Entonces, si ignoramos el propósito eterno, estamos fuera completamente de aquello para lo cual Dios hizo todo lo que hizo. Por eso desde el primer día, si ustedes recuerdan, dijimos el para qué y el por qué. ¿Para qué está la iglesia en la tierra? Si no entendemos eso, escúcheme bien, cerremos todo, porque entonces todo lo que hagamos a partir de ahí no va a servir. Porque claro, si yo no entiendo para qué está la iglesia en la tierra, ¿qué es lo que voy a intentar hacer? Pues entretener a la iglesia, para que no se me vaya nadie. Entonces, bueno, pienso que estamos en la tierra solo hasta que nos llegue el día de irnos al cielo. Entonces, mientras, como estamos en eso, pues nada, vamos a entretener a la iglesia hasta que llegue ese momento en el que nos tengamos que ir al cielo. Ya está. Pasemos el tiempo, tratemos de meter la mayor gente posible en el local, hagamos anuncios, tarde de milagros, tarde de sanidades, tarde del poder de Dios. Seguro que usted ha visto eso, ¿verdad? Tarde del poder de Dios, tarde de milagros, y tocamos la campana para que la gente venga. Pero cuando nosotros entendemos, no, la iglesia está aquí para manifestarle a Él. Ah, ok. Entonces, si yo tengo que manifestarle a Él, yo tengo que ser entrenado de alguna manera. El por qué es ese. ¿Por qué estamos hoy aquí? ¿Porque teníamos ganas de vernos? Sí, claro que sí que teníamos ganas de vernos. ¿Porque teníamos ganas de compartir juntos? Claro que sí, porque somos familia. Y a la familia, en teoría, le gusta estar junta. No sé que haya conflictos por ahí en medio, ¿no? Pero bueno, eso es otra historia. Pero a la familia le gusta estar junta, entonces claro que queríamos vernos, claro que queríamos estar juntos, pero sobre todo queríamos seguir siendo formados. Y por eso estamos aquí, o por eso hay personas que están conectadas, porque queremos seguir siendo formados. Porque queremos ser efectivos en aquello a lo que Dios nos llamó. Porque Dios no le puso a usted en Madrid por casualidad. Dios le puso a usted en Madrid porque Él cuenta con usted para el propósito eterno. Entonces, el evangelio que me predican, si es el verdadero, me va a decir y me va a recordar para qué estoy en esta tierra. Nosotros se lo decimos a nuestros hijos. Y mi consejo es, usted no deje de recordárselo a sus hijos. No, pastor, pero usted no sabe cómo está mi hijo. No, pero es que no importa cómo ellos estén. Nosotros le recordamos a nuestros hijos, hey, recuerda que tú fuiste creado para servir a algo mucho mayor que todo esto, que es el propósito eterno del Padre.
Y a veces a lo mejor mi hijo me puede mirar así, medio raro, como diciendo, no acabo de entender, pero es que da igual, porque mi labor es recordárselo. Porque esa semilla que estamos sembrando en algún momento va a producir. Entonces yo se lo recuerdo, no te despistes, entiende que fuiste creado para servir al propósito eterno. Y eso hará que por la gracia de Dios, cuando nosotros ya no estemos, ellos sigan avanzando con el propósito, y que todo lo que nosotros tuvimos que abrir y picar piedra, para ellos sea mucho más fácil después. Entonces, el Evangelio se pervierte cuando se pierde de vista la intención original del Padre, el propósito eterno. Eso es lo primero que el Padre hizo. Que claro, usted no ve, en la Biblia usted no ve una reunión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero la hubo, para consensuar el propósito eterno. Y aunque no vemos esa reunión, cuando usted se pasea por toda la Biblia, se da cuenta que eso fue diseñado desde antes de la fundación del mundo. Nosotros tenemos Génesis 1:1, y en el principio, no. Estaba la tierra desordenada, vacía, y creó Dios. Y es como que esa fue, ¡pum!, la primera acción de Dios. Pero no, la primera acción de Dios fue diseñar el propósito eterno. Y en esas reuniones en las que el Hijo dijo, yo iré, mándame a mí, yo voy. Bueno, ¿cómo hacemos para que este propósito se cumpla? Ok, yo voy. Dame un cuerpo y yo voy para allá. Entonces, el Evangelio, amados, tiene que tener el enfoque de Cristo y tiene que tener el enfoque del propósito eterno. Eso significa que cuando yo me siento a escuchar algo que no me lleva al propósito eterno, no es Evangelio. Cuando me siento a escuchar algo que no está Cristo, no es Evangelio. Por eso Charles Spurgeon, a quien denominan, él no se llamó así, pero denominan a él como el príncipe de los predicadores, dijo, si no vas a predicar a Cristo, siéntate y no vuelvas a predicar hasta que tengas algo realmente importante que decir. ¿Por qué? Porque Cristo es el todo. Esa es la realidad. O cuando un joven predicador subió y Spurgeon estaba ahí sentado en primera fila y él estableció su sermón. Claro, este joven acababa de graduarse, tenía toda la teoría de forma espectacular y él desarrolla su sermón punto por punto, pim, pam, pum, pam, y cuando baja, pues le pregunta a Spurgeon, ¿qué tal? ¿Qué le pareció? Dice, muy bien, un sermón muy ordenado, punto por punto, la verdad que lo has desarrollado bien. Dice, el problema es que me ha faltado Cristo en tu sermón. Y claro, el muchacho le dijo, no, pero claro, es que en los textos que yo he leído, pues Cristo no aparecía, mi tema era otro. Dice, no. En aquella época, ¿no? En la Inglaterra de aquella época, de la misma manera que todas las carreteras te acaban llevando a Londres, toda la escritura te tiene que acabar llevando a Cristo. Si no, es que hemos fallado en el camino. Aunque no aparezca la palabra Cristo en el pasaje que estás leyendo, te tiene que acabar llevando a Cristo. Te tiene que acabar llevando al propósito eterno. Porque en toda la Escritura, de manera directa o indirecta, claro, usted va a ver pasajes que Cristo no aparece, pero en el contexto usted va a ver que al final, usted sabe que Cristo aparentemente no aparece en el libro de Esther, ¿verdad? ¿Ha leído el libro de Esther? ¿Lo ha estudiado? ¿Aparece Cristo? Aparentemente no, pero sin embargo está. Porque el pariente redentor es Cristo. Aparentemente Cristo no aparece en el libro de Esther, no, en el libro de Ruth también. El pariente redentor es en el libro de Ruth. Entonces, usted puede ver a Cristo ¿dónde? Usted lo va a ver siempre. ¿Por qué? Porque Cristo es el todo. Entonces, en cada mensaje, hay mensajes, usted estará de acuerdo conmigo, creo yo, no lo sé, si no corríjame, por favor. Hay mensajes que se habla más del diablo que de Cristo. ¿O no? Los que venimos de ciertas cosas, se hablaba más del diablo que de Cristo.
Se hablaba más de lo que el diablo te puede hacer que de lo que Cristo hizo por nosotros. Se hablaba más de lo que el diablo te puede robar que de lo que de la victoria eterna de la cruz. Tenemos un problema entonces. ¿Qué es eso? Es una perversión del Evangelio. Y por favor recuerde, siempre lo decimos, usted si escucha al apóstol Rafael Ugarte sabe que él también lo dice, porque esa es nuestro entendimiento y ese es nuestro corazón. Jamás criticamos personas, pero sí que tenemos que identificar un sistema. Por eso le decía, como pastor, yo cometería un gravísimo error si en mi función pastoral yo les prohibiera a ustedes escuchar. No. Usted y yo tenemos la libertad de escuchar a quien queramos. Yo tengo a mi pastor no me prohíbe escuchar a nadie. Tenemos a nuestro apóstol Ugarte, no nos prohíbe escuchar a nadie. Pero ¿qué es lo que nos hacen? Nos enseñan. Nos enseñan. Pastor Jim Andrews, desde siempre, Charo lo sabe, nombra a Charo porque es la que estuvo en Lima con ellos desde años, siempre dijo, quita las espinas y cómete la carne del pescado. O sea, nos tienen que enseñar, los que cumplimos una función pastoral, nos tienen que enseñar a comer bien, pero prohibirnos no. Porque entonces el pastor se está pasando de una línea que no le corresponde. Esto es aprender a identificar. Si Cristo no está, no me interesa. ¿Pero por qué no me interesa? Porque no me edifica. Ese es el problema. Porque no está colaborando con la formación de Cristo en mí. Porque no estoy renovando mi entendimiento de manera correcta o porque no estoy experimentando una transformación del alma correcta. Entonces por eso no me interesa. Porque no nos cansaremos de decirlo, para ser efectivos colaborando con el propósito eterno, nuestra alma tiene que ser transformada. Para ser efectivos colaborando con el propósito eterno, tenemos que renovar el entendimiento, tenemos que madurar. Si no maduramos, no vamos a ser efectivos en aquello para lo que fuimos llamados. Y escúcheme bien, todos los que estamos en esta sala, todos los que están conectados o que puedan escuchar después la enseñanza, todos, absolutamente todos, tenemos un llamado. Todos. Y de hecho hay gente ahí fuera que no lo saben, pero están esperando que usted y yo cumplamos nuestro llamado. Y ellos no lo saben, pero están esperando ahí. Y algún día se les abrirán los ojos. Pero para que usted y yo seamos efectivos cumpliendo nuestro llamado, tenemos que madurar. Y para que maduremos, se nos tiene que dar de comer correctamente. Y para que se nos dé de comer correctamente, se nos tiene que dar el pan de vida, que es Cristo. Entonces, cuando se nos da de comer el pan de vida y se nos habla del propósito eterno, ¿por qué lo nombramos juntos, propósito eterno y Cristo? Porque el propósito eterno es Cristo siendo el todo y en todos. De esa manera el Padre se da a conocer. Y para eso está la Iglesia. Para eso estamos usted y yo aquí. Cuarto punto. ¿Vamos bien? ¿Quiere que sigamos? El Evangelio se pervierte cuando se reduce a las necesidades temporales de las personas. El Evangelio se pervierte cuando se reduce a las necesidades temporales de las personas. ¿Será que Dios no está interesado en solucionar mis asuntos temporales? No, no es eso lo que estamos diciendo. Lo que estamos diciendo es que, lamentablemente, el Evangelio se ha reducido exclusivamente a eso. Y ya le digo, usted ya me conoce, como se suele decir, ¿no? Si me conocen, ¿para qué me invitan, no? Si saben cómo soy, ¿para qué me invitan, no? Entonces, ya de primeras le digo, Jesús no vino para sanarle. Jesús no vino para sanarnos. Jesús no vino para proveernos, para prosperarnos. Jesús no vino para suplir ninguna de nuestras necesidades temporales.
O mejor dicho, el Hijo no vino para eso, porque Jesús nació en la tierra. Pero el Hijo no vino para eso. El Hijo no vino. Lo que movió al Hijo a venir a la tierra no fue suplir nuestras necesidades temporales. Por lo tanto, el Evangelio no podemos reducirlo a eso. Entonces, claro, ¿qué es lo que hemos hecho? Lo que hemos hecho es abrazar el Evangelio para servirme del Evangelio, en vez de abrazar el Evangelio como una causa a la que yo sirvo. Entonces, claro, le hemos predicado a la gente: ven y serás sano, ven y serás próspero, ven y se te solucionarán todos tus problemas, cosa que no es cierto, pero bueno. ¿Usted ha tenido algún problema después de nacer de nuevo? Levantamos las dos manos, los dos pies, hacemos equilibrios diciendo: no, alguno no, todavía estoy metido en muchos problemas. El Evangelio, y repito, y yo sé que estoy intentando explicarme bien y sé que usted me entiende perfectamente, claro que hay necesidades que han sido suplidas, pero el Evangelio no vino para eso. El enfoque del Evangelio nunca fue suplir mis necesidades temporales. Segunda de Corintios capítulo 4, por favor. Segunda de Corintios capítulo 4, versículos del 16 al 18. ¿A qué nos tiene que llevar esto? A desarrollar un sentido de lo eterno, a poner nuestra mirada en lo eterno. ¿Qué es lo que hace que Pablo diga lo que vamos a leer a continuación? Dice, 2 Corintios 4:16, por tanto, no nos desanimamos, al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Y escuche bien ahora, pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos. ¿Sufrimientos cómo? Ligeros y efímeros. La Reina Valera 60 lo dice: esta leve tribulación momentánea. ¿Cómo Pablo puede llegar a decir eso? ¿Cómo Pablo puede hablar de una leve tribulación momentánea? ¿Cómo puede hablar de sufrimientos ligeros y efímeros? ¿Cómo alguien puede hablar de esa manera cuando sufre latigazos? ¿Cómo alguien puede hablar de esa manera cuando está amenazado continuamente? Cuando es encarcelado. Cuando, como muchas veces hemos dicho, en Listra le apedrean hasta que le dan por muerto. ¿Nos podemos imaginar eso? Dice la Biblia que le apedrearon hasta darlo por muerto y que entre unos cuantos lo tiraron afuera de la ciudad. Pero que luego Pablo se levantó y se fue a seguir predicando. Obviamente eso es un milagro. No lo pongo como doctrina ni mucho menos, pero para mí Pablo murió y Dios lo levantó. Pero si no murió, igualmente Dios lo levantó, porque después de que te apedreen y te den por muerto, muy bien no estás. Algún dolorcillo tienes que tener en algún lado. Claro. Y con un dolorcillo para tomarte un paracetamol como mínimo. Claro. Te acaban de apedrear y te dan por muerto. En medio de todo eso, Pablo dice: no, estos son sufrimientos ligeros y efímeros. Y la gente dice: Señor, sáname. Y si no ven la sanidad, se van. Entonces, claro, nosotros llevamos a la gente a poner el enfoque en lo temporal. Y hemos reducido el Evangelio ¿a qué? A nuestras necesidades temporales. Y eso ha producido, y esto yo lo he visto, esto yo se lo puedo afirmar, y el día que venga Keila usted le pregunta a mi esposa también, lo podemos afirmar. Esto produce dos cosas lamentablemente. Cuando la gente, porque esto, para mí cuando hablamos de esto yo lo reduzco en el Evangelio de los panes y los peces. Y lo que produce es
Por un lado, vengo porque me han dicho que esto es lo que me va a pasar, y si no me pasa, pues obviamente me enfado porque me han dicho que, es decir, he creado una expectativa en base a lo que me han dicho, expectativa incorrecta, pero bueno, me voy. Pero está la otra parte, que es a los que sí les pasa. Quiero sanidad y resulta que se sanan. ¿Y sabe qué hacen también? También se van. También se van. Y usted dice, pero ¿qué pasa aquí? Y eso lo hemos visto nosotros. Ahora ya no nos pasa porque supongo que a la gente ya le da vergüenza, o a veces como yo esto lo he nombrado varias veces, quizás me hayan escuchado por ahí por las redes y dicen, no, ya nos han identificado, ya nos han pillado. Entonces ya no lo hacen. Pero antes, de vez en cuando aparecía cierta persona por la puerta de la congregación, Keila y yo nos mirábamos y decíamos, algo pasa. Algo está mal porque, claro, lleva 6 meses sin venir. Efectivamente, cuando acababa la reunión, pastores, necesito hablar con ustedes. A ver si pueden orar por mí, porque ha pasado esto, ha pasado lo otro. Y luego vuelven a desaparecer. Yo recuerdo que hace poco vino una persona por problemas matrimoniales, etcétera, etcétera. Y yo cuando le senté le dije, yo no te puedo prometer que tu matrimonio se va a solucionar. Yo lo único que te ofrezco es vida, la vida de Cristo. Sin Cristo estamos muertos. Con Cristo tenemos vida. ¿Te interesa? Bien. ¿No te interesa? Pero no te voy a prometer que tu matrimonio se va a solucionar. Y a veces la gente, por quedar bien, no sé el por qué, es como que, no, pero ore para que el matrimonio se solucione. No puedo orar por eso. Porque ¿y si no se soluciona? No te puedo prometer que tu esposa va a volver contigo. No te puedo prometer que tu esposo va a volver contigo. No voy a orar por eso. Pero yo le decía a esta persona, pero es que lo importante no es eso. Tú ahora mismo tienes que olvidarte de eso. Tienes que centrarte en ti y en que haya un cambio en ti. Y luego ya veremos qué pasa. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si al haber un cambio en ti, tu ex esposa o tu ex pareja de repente te ve y ¡pum! Y volvéis a estar juntos? ¿Quién sabe? Pero ¿quién sabe si en el caminar del cambio tu ex pareja se enamora de otro o de otra? No podemos prometer, porque necesitamos entender que el Evangelio no puede ser reducido a lo temporal. Porque Pablo dice, no, estos son sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos, pero ¿qué hacen? Producen una gloria eterna. ¿Por qué Pablo puede hablar así? Porque él tiene una mirada de lo eterno. Una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Escuche, yo no estoy menospreciando, por favor, que quede bien claro, no estoy menospreciando ni ninguneando ninguno de los problemas que usted pueda estar pasando en este momento, pero déjeme decirle que no eran comparables a lo que Pablo vivió, ni los suyos ni los míos, ninguno. Porque gracias a Dios en este momento usted y yo nos estamos reuniendo aquí con total libertad, sin miedo a que alguien pueda entrar por la puerta y que nos dispare o nos corte en el cuello por ser nacidos de nuevo, como sí ocurre en otros países, donde degollan a los nacidos de nuevo. Usted y yo no. ¿Que podemos tener nuestros problemitas de salud? Pues sí. ¿Que podemos tener nuestros problemitas económicos o familiares? Sí, pero no son comparables. Si Pablo pudo tener una mirada de lo eterno, nosotros también. Entonces Pablo acaba este capítulo diciendo, así que no nos fijamos en lo visible, porque lo visible es lo que nos distrae. Lo visible es lo que hace que perdamos el norte, es lo que hace que de repente nos tambaleemos, es lo que hace, como decía en el 16, que nos desanimemos cuando pongo mi mirada en lo visible. Pero Pablo dice, no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible. ¿Por qué, Pablo? Porque lo que se ve es pasajero. Necesitamos entender eso. Pero Kenneth, entonces tú no crees que hay sanidad. Claro que hay sanidad. Pero sí o sí la sanidad es temporal. Pero Kenneth, ¿no crees en milagros? Claro que hay milagros, pero sí o sí los milagros son temporales.
¿Hay provisión? Sí hay provisión, pero la provisión es temporal. Es decir, hay un día donde la sanidad se le acabará, donde los milagros se nos acabarán, donde la provisión se nos acabará. Hay un día donde no habrá más sanidad, ni habrá más milagros, ni habrá más provisión, porque nos habremos ido de esta tierra. Esa es la verdad. Ya no estaremos aquí. Y cuando salgamos de esta tierra ya no necesitaremos sanidad. Si vendemos un evangelio enfocado en milagros, los milagros se acaban. No el Dios de milagros, que quede bien claro, pero los milagros se acaban. Porque Lázaro fue resucitado, pero volvió a morir. ¿O no? Tremendo milagro. Impresionante milagro. 4 días muerto. 4 días muerto. Imagínense, y resucitó. Algunos decían, no, si ya debe oler mal, porque ya han pasado mucho tiempo. Y Jesús con unas breves palabras simplemente lo llamó, Lázaro, sal fuera, y ahí sale Lázaro. Y a algunos hace 5 minutos que se les ha muerto el canario y tratan de levantarlo y no se levanta. O sea, ¿qué milagro fue ese? Pero Lázaro volvió a morir. Porque en esta tierra todo es temporal. Y que nosotros pongamos la mirada en eso nos distrae, nos despista de lo que es verdaderamente importante, que es lo eterno. Mire Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Versículo 1 en adelante, usted conoce estos versículos. Colosenses 3:1. Ya que han resucitado con Cristo. Primero fijémonos cómo lo habla Pablo. ¿Está poniendo en duda algo? No, él afirma, ya que han resucitado con Cristo. O sea, todos los que estamos en Cristo hemos resucitado con Él. Como es así, lo que Pablo está diciendo, porque a veces lo leemos mal o a veces la Reina Valera también nos da a entender otras cosas, pero lo que Pablo está diciendo es, como ustedes han resucitado, entiendan cómo viven los resucitados. No es que Pablo está imponiendo algo, nos está enseñando cómo vivimos los resucitados. Y dice, lo normal es que los resucitados busquen las cosas de arriba. Que pongamos la mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, y me encanta esta frase, cuando Cristo, que es la vida de ustedes, ¿quién es nuestra vida? Cristo. Se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Yo necesito desarrollar un sentido de eternidad. Mi vida, dice aquí, está escondida con Cristo en Dios. Y Cristo es mi propia vida. Por favor, que quede bien claro. Claro que el Evangelio incluye necesidades temporales suplidas, pero esa no es la esencia del Evangelio. Eso pueden ser resultados del Evangelio, pero no la esencia. Por lo tanto, si predico el Evangelio, no puedo predicar un Evangelio con una esencia basada en lo temporal, sino que el Evangelio eterno, Apocalipsis lo nombra, lo llama de esa manera, Apocalipsis 14:6, el Evangelio eterno lo que hace es suplir una necesidad eterna del ser humano. Por eso que el Evangelio no vino para cambiar el comportamiento de la gente. Que el comportamiento cambie es un resultado de una vida, es el fruto de una vida. Es el resultado de una naturaleza. Pero el Evangelio no vino para cambiar el comportamiento. ¿Cuál es el problema del ser humano? El problema del ser humano es que se porta mal.
Por eso yo sé que a veces esto es poco popular dentro del ámbito evangélico, pero la gente se pone las manos en la cabeza por comportamientos, por acciones. La gente se pone las manos en la cabeza porque el mundo actúa como mundo. Y no tiene sentido. ¿Cuál es el problema del ser humano? El problema del ser humano es que haya gente que se comporte como, póngale ahí lo que quiera, no voy a poner etiquetas. No, el problema del ser humano es que quedó muerto, quedó separado de Dios. El problema del ser humano no es cómo se está comportando de manera temporal en esta tierra. Ese no es el problema del ser humano. Porque nadie se pierde por portarse mal. De la misma manera que nadie se salva por portarse bien. El problema del ser humano es que lamentablemente estamos muertos. Pablo dice, vosotros estabais muertos en vuestros pecados y delitos. Por eso que cuando a veces tratamos de llevar el Evangelio a decir buenos o malos, no tiene sentido. Porque estoy seguro que usted conoce mucha gente que no ha nacido de nuevo y que es buena persona. Y estoy seguro que usted habrá escuchado esta frase, que yo también la he escuchado. No, yo seguro que voy al cielo porque yo soy buena persona. Yo no he hecho daño a nadie. Yo no robo, no miento, no he matado a nadie. ¿No ha escuchado esas frases? Pero es que esto no se trata de eso. Esto se trata, aquí dice, cuando Cristo vuestra vida. Esto se trata de que yo estaba muerto y que lo que necesito es vida. Por lo tanto, el Evangelio vino para suplir una necesidad eterna. Mi pregunta es, si como nacidos de nuevo nosotros no vemos la importancia de lo eterno, ¿qué nos diferencia de los demás? Porque usted puede ver que el sistema del mundo está basado en una temporalidad absoluta. Entonces, a nosotros como hijos de Dios, deberíamos entender que nuestra mirada tiene que ser una mirada puesta en lo eterno. Y eso es lo que el Evangelio nos ha dado. El Evangelio nos ha dado una esperanza eterna. El Evangelio nos hace ver que usted y yo ya estamos disfrutando lo eterno. ¿Qué es lo que se nos dice respecto a vida eterna? No sé usted, pero yo recuerdo cuando se nos predicaba que y tendrán vida eterna, y la gente que piensa cuando se le habla de vida eterna. Aquí usted puede hacer el mismo ejercicio que le he dicho antes. Antes le he dicho, vaya a las congregaciones de Madrid, pregunte por el propósito eterno, haga exactamente lo mismo, vaya a diferentes congregaciones de Madrid y pregunte, ¿qué es la vida eterna para ti? A ver qué le responden. Exacto, a ver qué le responden. ¿Qué es la vida eterna para ti? ¿Qué le van a decir? El cielo. Aquí voy aguantando. Aquí voy cargando la cruz. Aquí voy intentándolo, ¿no? Pero, tengo la promesa de la vida eterna. ¿Cuándo comenzará la vida eterna en ti? Cuando me salga de esta tierra, cuando me vaya de aquí. Pero no es así. La vida eterna ya está en nosotros. La vida eterna ya la estamos disfrutando en nosotros, porque la vida eterna es Cristo en nosotros. Y esa vida eterna ya habita en nosotros, ya se nos ha dado completamente, ya la tenemos. Ya estamos disfrutando eternidad. Ahora nosotros debemos entender que somos seres eternos, que estamos teniendo una experiencia temporal en esta tierra. Pero nosotros somos seres eternos. Usted y yo nunca jamás vamos a morir. ¿Estuvimos muertos? Sí, estuvimos muertos. Pero ya no vamos a volver a morir nunca más. Porque morir no es que este corazón se pare o que yo deje de respirar, eso no es morir. Morir es estar separado de Dios. Y usted y yo estamos unidos a Dios para siempre. Hemos sido hechos uno con Él para siempre. Y estamos y podemos disfrutar de una esperanza eterna, pero que ya la estamos viviendo aquí en la tierra, porque el Evangelio es lo que viene a ofrecernos, el estar en Cristo. Miren lo que dice Pedro, para ir acabando,
en esta tarde. Segunda de Pedro, capítulo 3. Versículo 15. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Tengan presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación, tal como les escribió también nuestro querido hermano Pablo, con la sabiduría que Dios les dio. En todas sus cartas se refiere a estos mismos temas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender que los ignorantes e inconstantes tergiversan, como lo hacen también con las demás escrituras para su propia perdición. Así que ustedes, queridos hermanos, puesto que ya saben de antemano, manténganse alertas, no sea que arrastrados por el error de esos libertinos pierdan la estabilidad y caigan. Más bien, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y para siempre. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pedro? Nuevamente nos avisa y nos alerta y dice, tengan cuidado. ¿Por qué? Porque hay ignorantes que tergiversan el Evangelio, que hacen que nuestra mirada salga de lo eterno y sea colocada en lo temporal. Hay un libro maravilloso que escribió el apóstol Alberto Calviño, que es Tiempo y Eternidad. Y en ese libro usted puede ver dos miradas. La mirada de Salomón, basada en una absoluta temporalidad, y la mirada de Pablo, basada en la absoluta eternidad. Usted puede ver la gran diferencia, porque ahí se han cometido muchos errores, lamentablemente. Se han cometido errores de exaltar la figura de Salomón, como que era el sabio Salomón y que era un entendido en todo, y la gente oía acerca del sabio Salomón y lo exaltan en todo como si él no hubiera estado deprimido ni nada por el estilo. Pero cuando usted lee Eclesiastés, ¿qué es lo que ocurre con Eclesiastés? Usted ve a una persona depresiva, con altibajos. ¿Por qué? Porque el hecho de que nosotros estemos teniendo una experiencia temporal, que estemos poniendo nuestra mirada en la temporal, lo que produce es que lamentablemente tengamos altibajos. Subamos y bajemos, subamos y bajemos. Entonces, Pedro nos dice que hay personas que nos tratan de distraer porque son ignorantes. Están torciendo el Evangelio. Nos quieren llevar a poner la mirada en lo temporal. Y usted sabe que circunstancias temporales siempre vamos a tener. Circunstancias adversas siempre vamos a tener. Pero nuestra realidad debe estar colocada en lo eterno. Usted y yo estamos viviendo y disfrutando una eternidad en nosotros. Y por favor, que quede bien claro, iremos desarrollándolo más en las próximas reuniones, que quede bien claro, no todos los que tuercen el Evangelio, como dice aquí el apóstol Pedro, lo hacen por manipulación, sino que lamentablemente muchos lo hacen por ignorancia, porque no conocen otra cosa, porque no han aprendido otra cosa, porque no se les han abierto los ojos a otra cosa, porque son ignorantes del único Evangelio que es el Evangelio de Cristo. Pero también tengamos claro algo, amados, y esto lo dijo R.C. Sproul. Él dijo, no todos los falsos predicadores hablan falsedad con fines malévolos, muchos lo hacen por ignorancia. Sin embargo, debemos huir tanto de los maliciosos como de los ignorantes. ¿Por qué? Porque aunque no lo hagan de una manera malintencionada, siguen estando equivocados. Siguen estando equivocados. Y si yo me expongo continuamente a eso, yo estoy corriendo el riesgo de que eso me afecte en aquello que yo estoy aprendiendo. Una de las cosas que dijimos en la serie Naturaleza de Generosidad últimamente es: no cometamos el error de creernos demasiado fuertes para pensar que lo que oímos no nos va a acabar afectando. Obviamente no hablo de aquello que yo oigo porque estoy en la frutería y lo oigo. No hablo de eso.
No hablo de eso que pongo la televisión mientras estoy haciendo cosas en casa y hay alguien ahí hablando de fondo porque me gusta tener la compañía de la televisión. No, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de eso a lo que le doy mi atención. Aquello a lo que me expongo intencionalmente. Aquello a que le doy verdaderamente mi atención. No debo cometer el error de creerme tan fuerte de pensar que no me va a acabar afectando. Porque sí me puede afectar. Es cierto, amados, hay personas que son sinceras en lo que predican, pero por causa de la ignorancia, que recuerde que ignorante no es un insulto, se equivocan en lo que están enseñando. Y Oseas es muy claro: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Esto es antiguo pacto, no se preocupe. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré. Eso es antiguo pacto, pero la primera frase, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, yo necesito entender eso. El apóstol Ugarte dijo no hace mucho: hay personas que no están disfrutando todo lo que son en Cristo por un problema de entendimiento, no por un problema en el espíritu. En el espíritu estamos completos. En el espíritu estamos perfectos, pero no estamos disfrutando todo lo que ya somos en Cristo por una falta de entendimiento, porque no estamos renovando el entendimiento de una manera correcta. Entonces, cuando basamos todo lo temporal, lamentablemente muchos confunden el Evangelio como algo que solo tiene que suplir lo temporal. Y la verdad es esta, amados: si eso es lo que vendemos, hay gente a la que le va a gustar. Porque ¿cuántas personas están teniendo problemas temporales? Entonces, claro, si les vendemos, venga, y sus problemas van a ser resueltos, pues obviamente, ¿qué haría usted? Ahora, porque entendemos, porque podemos ver. Por eso que nosotros no decimos que no va a haber más y más personas cada vez. Gracias a Dios, porque el número va a crecer. Claro que sí. Pero no estamos enfocados en los números. Pero sí tenemos algo muy claro. Hay mensajes que no venden como venden otro tipo de mensajes. Esa es la realidad. Y no es una excusa, por favor, porque a veces puede sonar a excusa. No, no, no es una excusa, es una realidad. Yo he escuchado de congregaciones que hacen ¿cómo se llama? Hacen hasta subastas. Subastan cosas, regalan cosas, con tal de llenar locales. No buscamos la edificación de la iglesia. Invitamos a tal cantante, invitamos a tal nombre reconocido. Organice un concierto en Madrid con cantantes bien conocidos, a ver cuánta gente le va a venir, aunque tengan que pagar. Organícelo a ver cuánta gente le viene. Ahora organice un día entero de seminario para ser edificados. Y hágalo gratis. Hágalo gratis. A ver si va a llenar las 15.000 personas que van a llenar los otros. Esa es la realidad. Pero Jesús también lo sabía, y por eso digo que a este punto le llamo yo el evangelio de los panes y los peces, porque Jesús lo sabía. Y él se giró y le dijo: no, si yo lo tengo muy claro, ustedes me están siguiendo porque les he dado de comer. Y ustedes me están siguiendo porque han visto milagros y porque están esperando más milagros. Pero ustedes tienen que renunciar a cosas también. Tienen que renunciar a su padre, a su madre. Tienen que cargar la cruz. Y entonces empezaron a sonar los móviles, empezó la gente: uy, me llama mi mamá, me llama mi padre, uy, llego tarde al trabajo, salieron corriendo. Y empezaron a irse. No estamos hablando de 5. Estamos hablando que Jesús dio de comer 2 veces a las multitudes. 5.000 sin contar niños y mujeres, y 4.000 sin contar niños y mujeres. Y se le fueron todos. Un fracasado terrible este Jesús. Un fracaso ministerial.
Se le fueron todos. Alguno le diría a Jesús, tú no estás sabiendo cerrar la puerta de atrás de tu congregación. Se te van todos. Algo tienes que cambiar. Y no contento con eso, se giró a sus discípulos y les dijo, no se arrodilló y les dijo, perdón, me he pasado, lo reconozco, se me ha ido el asunto, me he venido arriba y se me ha calentado la lengua, perdonadme, no os vayáis vosotros, por favor, solo me quedáis los 12, aunque uno me traiciona, pero que ni este se vaya, por favor. Quiero que el traidor se quede también, que se queden todos. Por favor, no hizo eso Jesús les miró y les dijo, si queréis podéis iros. Podéis iros. Pero ahí nuevamente ese Pedro, ¿no? Ese Pedro que tenía sus momentos, le volvió a caer el 20, como dicen en México, le volvió y... ¿Pero dónde vamos a ir? Nos dan igual los peces, nos dan igual los panes, nos dan igual los milagros, pero tenemos algo muy claro. Yo soy pescador, imagínense. Yo soy pescador, peces puedo encontrar, panes también puedo encontrar, pero las palabras de vida que tú tienes, las palabras de verdad que tú tienes, eso no lo vamos a encontrar en ningún sitio. Entonces de aquí no nos movemos, porque son las palabras de vida lo que nosotros necesitamos. Y ese es el evangelio que tenemos que predicar. No negamos que no haya necesidades temporales suplidas. Todos nosotros, estoy convencidísimo, todos nosotros podemos dar testimonios de cómo hemos visto a Dios obrar en nuestras vidas. Y hemos visto cómo Dios ha suplido cosas cuando no lo esperábamos. Hemos visto cómo podíamos tener un problema de salud y se ha manifestado sanidad. Hemos visto cosas suceder porque están dentro del consumado, pero no podemos reducir el evangelio a eso. El evangelio está muy por encima de todo eso. Y claro que podemos orar por alguien y ¡pum!, ver el milagro manifestarse. Pero eso no es el evangelio. Eso es algo que el evangelio puede producir. Pero si a alguien le vamos a mostrar el evangelio tiene que llevar a que la persona ponga su mirada en lo eterno. Ponga su mirada en Cristo. Ponga su mirada en el propósito eterno. Porque ese sí es el verdadero fundamento del evangelio. Póngase de pie, por favor. ¿Aprendimos algo, familia? Vamos a dar gracias a Dios. Papá, queremos darte gracias una vez más por tu amor incondicional, porque tú nos sigues enseñando. Gracias, papá, por ayudarnos a poder identificar realmente el evangelio, para poder dar nuestro oído al único evangelio que existe. Gracias porque tú nos ayudas a seguir colocando la mirada en lo eterno y a entender que el evangelio hace que nuestra mirada esté puesta en Cristo y en nadie más. Realmente estamos muy agradecidos, papá. Oro por cada persona que ha recibido esta enseñanza, en el momento que sea, creyendo que los ojos siguen siendo abiertos para que podamos ver con mayor claridad a Cristo y para que podamos crecer en madurez y para que podamos identificar todo aquello que nada tiene que ver con tu evangelio, con esta causa eterna que se nos ha entregado y por la cual nosotros vivimos. Papá, te damos gracias por todo ello. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar.